Y saludamos a un gran maestro, quizás el maestro de maestros del siglo XXI, como es Óscar Mateo. Muy buenos días, Óscar. Madre mía, con ese título ya no sé qué contarte. Bueno, es una maestría muy grande la que me has otorgado. Gracias, Ferran. Yo siempre pongo a prueba a las personas desde el corazón y cuando los mides por la humildad, ahí crece su grandeza. Óscar Mateo, un gran psicólogo que combina tantas áreas del conocimiento que no sé sinceramente por dónde empezar, o quizás sí, hablando brevemente del éxito de tu programa hace ya un tiempo del Pova tibetano, su secreto desvelado. A día de hoy, Óscar, acabo de mirar las escuchas de tu programa y estás rozando las 33.000 escuchas, aparte de las del directo. Felicidades, Óscar. Pues muchas gracias, Ferran, y especialmente eso te lo debo a ti, que en su momento, cuando era un tema prácticamente desconocido, tú tuviste a bien interesarte por él y hacer una entrevista que bueno, es la entrevista que la gente está escuchando y que está siguiendo por internet, así que fenomenal, muchas gracias. Las gracias te las tengo que dar yo por el exitazo dentro del ranking de las conferencias de este pasado Congreso Sapiens número 10, Contact. La tuya fue, junto con Albert Ronald, las que más gustaron. Yo me aparto, no me gusta, ¿sabes? Me apeo. Fueron de lo que más gustó. Y tú hablaste de un tema tan complejo y lo hiciste tan entendible de una realidad, como son el tema de las dimensiones que se mueven a nuestro alrededor y que muy pocas personas de momento pueden percibir y ver. Sí, a ver, es que yo creo que cuando se menciona el contenido este de las dimensiones, todo el mundo tira por un punto de vista, digamos, físico, empiezan a pensar en vectores, en física, y entonces, claro, cuando dibujas 3 vectores, quieres meter un cuarto, ya tienes dificultad, un quinto, un sexto, ya ni te cuento, no hay forma de representarlo en 3 dimensiones, entonces ya el lío está servido. El planteamiento que yo propongo no tiene nada que ver con eso, son las dimensiones de la consciencia. Es algo bien distinto y sin embargo creo que aclara muchísimo. Vamos a entrar en materia, ¿te parece? Me parece. Porque aparte hablaste de algo que la historia pues tiene personajes que son seres iluminados y no por su conocimiento, sino por la cantidad de fotones que emite su cuerpo. ¿Por dónde empezamos? Por donde quieras. Bueno, yo sé que en la conferencia llamó mucho la atención un yogi que menciono a menudo, que es este hombre se llama Ramalinga Swamigal. Yo sé que son nombres tremendos, pero ese es el nombre que tiene esta figura histórica, que no es un mito, no es una leyenda, Ramalinga Swamigal. Este hombre vivió en la India a principios del siglo XX y coincidió su existencia y sus aventuras con la invasión de los británicos en aquel territorio. Entonces, lo muy interesante de que estuvieran los británicos allí es que había militares y jueces que muchas veces hacían de notarios de lo que ocurría en aquella sociedad. Esto nos ha permitido tener un registro histórico de acontecimientos que se vivieron en presencia de aquel hombre tan especial. Cuando Ramalinga nace ya se habla de situaciones especiales vinculadas con aquel niño, se habla de un niño con una inteligencia extraordinaria, capaz de comprender conceptos que ni los adultos más avanzados eran capaces de entender, y él lo que decía era estar en contacto directamente con la gracia divina, y él lo que pedía a esa gracia divina era que le fuera despertando, iluminando y que le hiciera evolucionar muy deprisa. Y parece ser que aquello, esa energía, esa fuerza, esa fuente de la que él bebía, realmente fue originando una transmutación en su cuerpo que él además narró en unos versos que dejó escritos
en el Tirumandilar, que es como se llaman estos versos, como se conocen, donde él describe el proceso de cómo su cuerpo se va modificando, de cómo incluso sus vísceras van cambiando las funciones y van alterando no solo su fisonomía y su anatomía, sino su propia estructura y hasta la composición molecular, y él lo describe y es verdaderamente asombroso, hasta tal extremo que su cuerpo se va prácticamente convirtiendo en algo luminoso y siendo completamente materia, pero claro, él ya llega a un momento en que no necesita alimentarse, que no necesita prácticamente ningún sustento del medio ambiente, es completamente autónomo. Testigos decían que él estaba unido como por una especie de cordón umbilical que parecía venir directamente del sol. Era una persona que llega a un momento en que va siempre con una toquilla puesta por encima porque su cuerpo no solamente daba luz, sino que no proyectaba sombra. Entonces, bueno, era un ser verdaderamente especial, hizo muchísimos actos maravillosos que consideraríamos milagros, y bueno, no es el único. Lo importante es, la noticia es, oiga, esto es muy raro, sí, pero mire usted, si todavía no ha podido asimilar esto, sepa usted que no es el único, y además que ha habido más como él, y para mí lo importante es, vamos a ver si yo soy capaz de abrir mi mente a una realidad tan impactante como esta. A lo mejor resulta que ese es el proceso evolutivo natural del hombre. Entonces, mire usted, a lo mejor tenemos delante de las narices lo que le ocurriría a un ser humano si dispusiera de mucho tiempo, de mucha energía, de un entorno absolutamente seguro y dedicara su vida y su existencia completamente a la evolución del ser. Pues a lo mejor nos están marcando el camino. Óscar, porque hay una anécdota en la cual, pues como todo en la vida, ¿no? Hay gente que está a favor y detractores innatos. Y hay una anécdota que me gustaría que nos recordaras a todos cuando se tuvo que presentar este ser de luz a un juicio. Sí, es cierto. A ver, todos estos avatares, como sabemos por la historia, han sido perseguidos a muerte. No podemos olvidar que vivimos en un mundo que es extraordinariamente cruel, es un mundo en donde la gente vive peleando por sobrevivir cada día, ganándote la comida, el alimento, tu derecho a estar en este mundo. No es un mundo apacible, afable, paradisíaco, todo lo contrario, estamos muy lejos de eso. Lógicamente, cuando viene un ser muy avanzado, pues es sistemáticamente perseguido y vilipendiado. Hay intereses en que todo esto no se crea y sea tachado con mofa, etcétera, etcétera. Bueno, pues este avatar no fue diferente a otros como pudo ser Jesús, Buda o Sócrates, que casi todos mueren de alguna forma o violentamente o envenenados o parecido. Pues este hombre empezó a tener detractores. Empezaron a decir que era un mentiroso, que lo que no hacía milagros, que lo que hacía era que estafaba a la gente, etcétera. Bueno, nada más lejos de la realidad, hasta tal extremo que uno de sus detractores llegó a interponer una denuncia por estafa a este hombre, y un juez militar británico pues llevó la causa adelante. Entonces, bueno, la población llegó a tener una expectativa enorme sobre lo que iba a pasar en este juicio. Ese juicio fue multitudinario y él pues llegó puntual, pero fue de las últimas personas en llegar a su propio juicio. Y entonces, cuando este hombre llegó a la sala, que era un hombre menudito, bajito, era una persona siempre muy humilde, muy sencillo, pues se hizo un pasillo en la gente, él entró en la sala donde se iba a celebrar el juicio y no llegó a tener ni siquiera que abrir la boca. Se produjo una experiencia, una sensación de santidad, de sacralidad tan grande que acompañaba la misma presencia de este hombre, que el juez no llegó ni a prestarle declaración. Lo absolvió directamente, no tuvo ni que abrir la boca, dio media vuelta, salió del juicio absuelto y ahí se acabó la historia. Pero bueno, sirva de ejemplo del estado de confusión en la que nos encontramos la mayoría y cómo juzgamos de una forma muy, muy violenta y muy rasera cosas que a lo mejor deberíamos prestar una atención más abierta y más humilde. ¿Crees, Óscar, que
Somos, en la totalidad de los habitantes del planeta, seres de luz que, pero por alguna razón, estamos anclados en una dimensión que no nos permite brillar por lo que somos y por lo que podemos llegar a brillar y ser. Pues mira, hace años yo no me hubiera planteado una idea de este tipo, pero actualmente sí, ya estoy convencido de que es así. Pero es más, yo creo que allí donde hay conciencia, que la conciencia es digamos, el puente de unión entre todo lo que existe, en todo lo que existe hay proyectada una conciencia. Yo creo que la conciencia es lo que evoluciona, además del vehículo físico, además de otras cosas, pero eso es como una expresión secundaria de lo que ocurre en la esencia del ser, que es esa parte de conciencia. Y creo que todo cuanto tiene conciencia tiene el potencial de desarrollarse. Digo esto porque por ejemplo, recientemente he empezado a interesarme por cosas que suceden en el reino vegetal, he empezado a tener experiencias con árboles centenarios, sino milenarios, a ocuparme y preocuparme de ir al bosque a buscarlos, a estar en presencia de estas entidades increíbles. Y la verdad es que suceden cosas que a nada que uno sea sensible, y yo no me tengo por una persona especialmente sensible, pues te chocan, te sorprenden y te dejan un poco descolocado. Por lo tanto, a mí me da la sensación, nadando con delfines, etcétera, he tenido la oportunidad en buceo de estar en presencia de delfines. Todo eso me hace pensar que ahí hay una conciencia mucho mayor de lo que suponemos. El hombre, como tiene la capacidad de modificar el medio ambiente, de emplear herramientas masivamente y demás, se considera un poco que es el rey de este entorno, de este jardín de vida que nos han prestado, y creo cada vez más que esto no es así. Creo que somos una especie más en proceso de evolución y de desarrollo, pero también creo que en los otros reinos hay otras entidades, otras especies, donde la conciencia también está presente, y quizá una conciencia más profunda que la nuestra. Por lo tanto, el hombre, como todas esas entidades avanzadas de otros reinos, tienen la capacidad de despertar, de iluminarse en el sentido más amplio de la palabra, y por tanto de llegar al desarrollo más elevado posible del ser. Óscar Mateo, curiosamente, en Sagradas Escrituras, Mateo, y aquí hago un respiro en silencio, Mateo dice: Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Un cambio único. Se acercó a Jesús. Los discípulos, viéndole sufrir una transformación única ante sus propios ojos, pues claro, quedaron estupefactos. Era un resplandor inusual, incluso con su ropa cada vez más maravillosa en apariencia. El aspecto humano de Jesús por un momento se transformó en la de un ser celestial. Estamos hablando de que personajes en la historia, como muy bien habías dicho, han vivido esta iluminación, y es la palabra más exacta, es esta propia, ¿no? Iluminación. Así es, mira, yo tengo testimonios de personas que han estado en lugares muy remotos de la selva, lugares donde indios considerados muy peligrosos, como los suaras, no peligrosos los machiguengas, que son más pacíficos y demás, pero son sitios donde no quieren entrar en la selva porque consideran que son lugares sagrados. Y allí te dicen que es que allí moran los de las vestiduras blancas. Yo conozco personalmente gente que ha estado en esos lugares y que lo que han presenciado son seres que emiten luz. Son seres con aspecto humano que llevan vestiduras probablemente sean blancas, pero claro, no sabemos ni siquiera el color, da igual, porque es que parece ser que emiten luz. Eso en la selva amazónica, pero es que te vas a zonas de Egipto y no hace mucho tiempo me hablaban de un hombre que es una especie de sacerdote que vive prácticamente como un ermitaño, que es una persona que cura. Y una cosa que me dejó pegado es que una persona que había estado visitando a este hombre me decía que llevaba las manos siempre metidas en calcetines, y yo decía, ¿y calcetines? Pero ¿y esa cosa tan rara? Y me decía, no, es que cuando saca las manos de los calcetines, las manos dan luz. Y yo me quedé asombrado, digo, ¿qué me cuentas?
Y dice, sí, es que esas manos con las que él cura dan luz. Dices tú, Jesús bendito, qué cosa más asombrosa. Pero es que resulta que igual es cierto, porque fíjate que nos hablan de la transfiguración de Jesús, nos hablan de que algo ocurrió en el Santo Sepulcro, donde mira que se ha hablado de la sábana santa, incluso del pañolón que hay en la Catedral de Oviedo, en nuestro país. Bueno, pues parece ser que ahí se produjo un destello energético, seguramente, porque los informes de la NASA son muy curiosos sobre cómo se grabó esa imagen tridimensional en el sudario, y resulta que pues cosas similares ocurrieron con Ramalinga Sonigal. Las ropas quedaron como marcadas con la imagen de esta figura, que no sé qué ha sido de esas ropas, pero me consta que eso sucedió. Pero es que hay testimonio de más gente que ha hecho fenómenos de este estilo, y las propias ropas quedan marcadas también de esa manera. Luego a lo mejor nos encontramos ante un suceso que no somos capaces, desde la ciencia convencional y tradicional, de explicar, incluso porque, bueno, pues que a lo mejor resulta que la ciencia que nosotros estamos manejando no es la ciencia capaz de abordar eventos de estas características y estas dimensiones. Pero que haber algo, hay algo, eso es seguro. ¿Tú crees que estamos, pues quizás ya hemos cruzado, es más, afirmo, la frontera de la evolución y que viene una nueva, podríamos decir, especie dentro de nuestra especie, que es el Homo sapiens luminus, por ejemplo? Y lo digo porque tienes mucha información, Óscar, porque ahí hay un salto dimensional que me gustaría que explicaras. Me gusta mucho eso, el Homo sapiens luminus. A ver, yo creo que no. Yo creo que en el propio vehículo que nosotros tenemos, imagínate que desde niños fuéramos alimentados sin ningún tipo de veneno, de pesticida, de transgénico, de ninguna de las múltiples sustancias que nos meten sistemáticamente en el cuerpo. Yo me acuerdo de la conferencia precisamente del anterior conferenciante en Congreso Sapiens, de Albert, y bueno, yo me quedé muy impactado con los datos que este hombre facilitaba, y claro, nada que te pones a investigar, pues es que dices tú, madre mía, qué agua bebemos, qué alimento ingerimos, qué atmósfera respiramos, etcétera. Es decir, de entrada estamos en un ambiente completamente hostil para que nuestra naturaleza, tal cual fue diseñada, pueda expresarse en su plenitud de funciones y demás. Entonces, a mí la sospecha que me da es que el potencial está ahí. Es decir, no necesitamos ni siquiera que haya quiero decir, una transmutación de no sé qué. No, yo creo que el potencial mutante existe en todos nosotros. Lo que pasa es que no se activa porque hay una serie de interruptores que probablemente son muy difíciles de activar para que ese proceso se ponga en marcha. Hablan los investigadores que no están sometidos a la ley marcial científica, de que la cadena de ADN se puede dividir en nuevas estructuras, de las que salen no 2 hélices, sino 3, 4, 5, se habla de hasta 12 hélices, y que seguramente la 13ª hélice es cuando la estructura pasa a convertirse en algo luminoso, ¿no? Entonces, no lo sé, es que incluso si es que empiezas a buscar información, y realmente yo me dedico a mirar mucha información muy variada, y a veces encuentras conexiones sorprendentes, pero gente que afirma haber sido testigo de encuentros con pues vehículos no humanos y entidades no humanas, también te hablan de figuras básicamente luminosas. Entonces llega un momento en que dices tú, oye, pues a lo mejor resulta que a medida que el ser avanza,
puede estar en entornos donde los niveles de energía son muy superiores y entonces resulta que tu propio vehículo debe ser cada vez más energético. Es decir, si tú vivieras no en un planeta en los arrabales de la galaxia, sino que te fueras hacia el interior de la galaxia, la presencia de soles es tan masiva y la densidad de soles es tan grande que tú necesariamente tienes que estar en un vehículo de pura energía para poder moverte en entornos que son de pura energía. Luego a lo mejor resulta que lo natural es eso y lo extraño es vivir en un entorno tan extraordinariamente denso y digamos de carne y tan denso, sobre todo como en el que nos movemos nosotros. Por lo tanto, a mí me da la sensación, Ferran, de que lo que estamos es ante un derrumbamiento del sistema y de sus paradigmas y que empieza a entrar información a raudales que nos habla de nuevas formas de entender la realidad y de comprenderla. Y por tanto nos abre la mirada a posibilidades que antes no hubiéramos aceptado ni incluso en la peor de nuestras pesadillas. Esa sensación tengo de que estamos realmente ante nuevos paradigmas que se están abriendo a la humanidad y que nos van a replantear la forma de ver pues lo que es la evolución, lo que es la mutación, lo que es el desarrollo humano, lo que es la capacidad evolutiva de otras entidades y otros seres, animales, vegetales, insectos, etcétera. Yo creo que es en cualquier momento se van a empezar a desatar noticias de todo tipo que van a ir dando pie al derrumbe de un sistema que está obsoleto y que no funciona. Cuando hablabas de las estructuras del ADN, recuerdo que a principios del 2010 ya la Universidad de Cambridge anunciaba que se había visto por primera vez una estructura cuádruple de ADN, que esto era impensable hasta entonces. Incluso recuerdas, Óscar, cuando se nos dijo que había un ADN basura que no servía para nada, que eso no... que no allí era otra de las conspiraciones, en este caso una conspiración de la genética, una política de ocultación de algo que quizás todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que no nos escuchan, tenemos y que quizás ya va siendo la hora de que se active, porque en la historia ha habido personas que han estado muy conectadas. Y si me permites, te voy a poner un fragmento que hace referencia a quizás a uno de nuestros segundos padres, como era Nikola Tesla. ¿Te parece? Brillante, venga. A ver qué opinas. Tesla era capaz de concebir sus inventos totalmente en su cabeza. Decía que sentía unos intensos destellos de luz, que eran seguidos por momentos de intensa creatividad y claridad perceptiva. Era capaz de visualizar sus inventos casi con detalles holográficos. Decía que podía hacerlos girar y desmontarlos mentalmente pieza a pieza. Sabía exactamente de qué manera iba a construirlos, de acuerdo con sus experiencias visionarias. Una de sus mayores creaciones es el campo magnético rotatorio, que se le ocurrió en un impulso intuitivo. Sintió que éramos receptores, que los impulsos provenían del exterior y que tenía que aprovechar esos impulsos. No creía que procedieran de sueños o de visiones interiores. Creía que en cierto sentido éramos robots autopropulsados. Una de sus mayores creaciones es el campo magnético rotatorio, que se le ocurrió en un impulso intuitivo. Sintió que éramos receptores, que los impulsos provenían del exterior y que tenía que aprovechar esos impulsos. Algunos partidarios de la teoría de los antiguos astronautas creen que otra explicación de las asombrosas capacidades y de las misteriosas visiones de Tesla sugieren que esos episodios espontáneos son prueba de que Tesla recibía información de una fuente de otro mundo. Qué maravilla, ¿verdad, Óscar? Qué maravilla. A mí Nikola Tesla me parece seguramente de las mentes más brillantes que ha tenido la humanidad en los últimos años y que nos han, lo han vilipendiado, le han usurpado un montón de conocimiento, nos han usurpado la humanidad en general muchísimo conocimiento y mucha tecnología
y energía libre, indudablemente, porque bueno, a Nikola Tesla se le boicoteó sistemáticamente desde el instante en que él trató de llevar energía libre a toda la humanidad. Entonces, bueno, pues eso ya lo dice todo. O sea, el tema era poner contadores y tenernos a todos, pues eso, exprimidos económicamente en esta situación de dictadura económica, nada de derechos y libertades. Entonces Nikola fue una víctima más, siendo una de las mentes más brillantes probablemente que ha habido por aquí. Entonces, bueno, ahí en ese corte te dice, ¿no?, que él se comunicaba con una inteligencia externa y demás. No lo sé, a mí la sensación que me da es que cuando tú entras en estados de silencio interior, accedes a lo que yo llamaría una mente holográfica. Esa mente holográfica es una mente que es capaz de recibir información masiva en un instante. Es decir, tú tienes una inspiración, tienes un insight, caes en la cuenta de algo muy importante, resuelves situaciones muy complejas en un momento, porque la información entra como un holograma completo. Él te lo cuenta muy bien, describe cómo eran sus episodios en esos estados, te dice que veía, nunca dibujó un plano de sus diseños, lo construía directamente, repasaba en su mente el plano sin dibujar nada, pieza por pieza, montaba todo, ponía a prueba cómo iba a funcionar antes de crearlo, y de esa forma él hacía los diseños que hacía, y este señor, pues, fue el primero en construir una central eléctrica a partir de un salto de agua, desarrolló la corriente alterna frente a la corriente continua, todos los fluorescentes, los mandos a distancia que manejamos en la actualidad, sistemas tipo GPS, es decir, 1000 cosas y 1000 cosas más que nos han ocultado, pues las creó él. Es que a nada que rascas te pones, te dejas, te quedas asombrado. Yo no sabía, por ejemplo, que prácticamente el jefe de la CIA responsable de vaciar la habitación del hotel donde muere Tesla, pues resulta que ese señor fue el tío de Donald Trump. Entonces empiezas a hilar y dices tú, caray, ¿de dónde viene el poder de esa familia? Bueno, pues a lo mejor resulta que esos señores pues usurparon muchísimo conocimiento y luego lo vendieron. Entonces dices tú, caray, pues te encuentras unas conexiones asombrosas, ¿no? Así que sí, no me extraña que traigas a colación a Nikola Tesla. Sin lugar a dudas, durante la historia ha habido personas que han tenido como un despertar de conciencia tecnológica. A día de hoy, Óscar, y yo que llevo muchos años en el mundo de la divulgación científica, veo que cada vez más, pero ya no tan solo gente mayor en edad, sino chiquitines, y tú lo pudiste comprobar también en el Congreso, que hay personas que tienen un despertar de conciencia espiritual. Sí. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, yo pienso que lo que está sucediendo es que sencillamente están entrando entidades. Lo primero es que no podemos seguir pensando que la vida es esto que vemos y nada más. Es decir, esto es solamente parte de la existencia. La entidad preexiste con respecto a la vida y post-existe con respecto a la vida carnal. Entonces, solo así uno puede comprender fenómenos que se ven a menudo, por ejemplo, en la música, niños que a muy temprana edad son capaces de dominar un instrumento o manejar los códigos matemáticos de la música sin ninguna dificultad, lo traen aprendido. No hace mucho me pasaban un pequeño vídeo de un niño chiquitito de unos 5 o 6 años que estaba en una cabina de un avión de pasajeros muy complejo y se sabía todos los instrumentos para qué servían, cómo funcionaba el avión, y te hablaba de cosas de física, de empuje y unos conceptos verdaderamente sofisticados incluso para un adulto, y que dices tú, bueno, ¿de dónde viene toda esa información? Pues mire usted, es probable que venga puesto, es decir, ese señor que salió de aquí con ese conocimiento recientemente vuelve a entrar otra vez en la densidad subconsciencia y claro, aunque pasa un cierto velo del olvido, ese velo del olvido cada vez es más tenue y traen la información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que están empezando a entrar entidades muy despiertas. Y todos estos niños, que además son, la verdad, un verdadero reto para sus padres, que a lo mejor no están tan despiertos, pues gestionar
una criatura de estas que te viene en ese estado de despertar, con todos esos conocimientos, con toda esa sabiduría ancestral acumulada y que tiene acceso a esos conocimientos, pues te ponen en jaque, ¿no? Y creo que cada vez van a venir más de estas criaturas, bendito sea, y que cada vez van a cuestionar más todo el sistema y la sociedad creada. Por eso yo te mencionaba hace unos minutos, sinceramente creo que estamos ante una crisis de paradigmas como no hemos vivido nunca, y por otro lado la buena noticia es, bienvenido sea, porque creo que hay que reescribir todo esto para que esto siga funcionando y siga funcionando con sentido y siga funcionando ya en un modelo fuera de la violencia y en un paradigma ya de abundancia y no de escasez. Cuando una persona trabaja para una institución, como por ejemplo la NASA, de grandes avances tecnológicos, y descubre algo que podría cambiar el curso incluso de la historia del presente futuro, pero claro, por contrato no puedes revelarlo, ¿cómo crees que se siente esta persona? Y sabemos que cuando tienes que transmitir un mensaje, en un formato u otro, lo vas a hacer. ¿Sabes de quién hablo, no? Sí, me imagino. A ver, quiero decirte que, esta gente es que firman contratos que son imposibles, es decir, firman contratos de silencio, no solo ellos, hay astronautas que tienen firmado un contrato de confidencialidad para ellos y hasta 3 generaciones más. Es decir, no pueden permitirse ni siquiera el contar cosas que han vivido, que han experimentado, ni siquiera a su propia familia, por una cuestión de seguridad. Entonces dices tú, por favor, ¿cómo no se van a derrumbar luego emocionalmente? ¿Cómo no van a quebrarse? Que si es que están sometidos a unas presiones y seguramente presenciando y viendo unas cosas que están tan lejos de la sociedad en la que luego vuelven otra vez a querer introducirse, que es inmaterialmente imposible. Cuando algo entra en tu mente y lo conoces, ya no le puedes volver a dar la espalda, no puedes borrar tu mente, salvo que seas sometido a un proceso de hipnosis, lo cual no hace más que violentarte. No hace mucho yo escuchaba declaraciones de astronautas que cuando les sacan determinados temas se ponen a vomitar, se revuelven y se ponen malos, y eso suena a que pues han sido inducidos esas respuestas condicionadas en ellos para que no hablen de determinados temas y que además exista un rechazo hasta físico cuando son cuestionados por determinados asuntos. Entonces yo creo que el silencio al que están siendo sometidas instituciones y sobre todo aquellas personas que claro que son pagadas por gobiernos, ¿qué van a hacer? Porque es que están atados de pies y manos, no tienen libertad de investigar ni tienen libertad para compartir lo que descubren, lo cual pues me parece atroz ya tal y como está el mundo. O sea, creo que es poner a esas personas en una situación de conciencia muy incómoda e imposible. Cuando hablas de los astronautas, recuerdo el caso de una astronauta, tripulante del Atlantis, que en su rueda de prensa, cuando iba a revelar algo que vieron todos los tripulantes del transbordador Atlantis, resulta que se desvanece. Gente que mentalmente, físicamente, emocionalmente y también espiritualmente están más preparados que nadie, se desvanece una y otra vez cuando intenta decir algo. ¿Quieres decir que hay un programa en su mente para no poder revelar incluso en determinadas circunstancias algo que han vivido? A ver, ellos están en un programa que está militarizado. En ese programa que está militarizado, a ellos les pueden decir, te voy a hacer unas sesiones para reforzar tu memoria, tal, no sé qué. Y vaya usted a saber qué es lo que están haciéndote. Les pueden inyectar la sustancia que ellos quieran en cualquier momento, porque, insisto, es que son personas que están militarizadas, entonces constantemente reciben órdenes que han de cumplir. Entonces, no podemos pensar en ellos como personas como cualquiera de nosotros, que tú vas a tu despacho, haces tu trabajo, te marchas a tu casa, etcétera, y, entre comillas, tienes unos ciertos compromisos y unas ciertas responsabilidades, y más allá de eso no hay nada más. No, esta gente vive en un entorno completamente cerrado, completamente aislado, donde
Todo está controlado, todo está vigilado y todo está a expensas de los intereses de aquellos que te preparan para que tú cumplas esa misión para la que has sido entrenado. A partir de ahí me puedo creer y me puedo imaginar casi cualquier cosa, y son muchos los ejemplos de astronautas y de otros científicos. Ahora hay un montón de estos nuevos conceptos que llaman insiders, de aquellos que parecen haber estado trabajando en todos estos entornos altamente secretos, donde están queriendo desclasificar cosas, están queriendo denunciar porque les parece inmoral las tecnologías con las que están trabajando y la situación en la que se encuentra el conjunto de la población humana. Entonces, bueno, yo creo que es un fenómeno, por eso pienso que es que se está yendo todo de las manos. O sea, creo que hay una crisis científica, creo que hay una crisis tecnológica, creo que hay una crisis de valores, religiosa, indudablemente, económica, política. Entonces, creo que, bueno, esas élites que tratan de mantener en la ficción y en esta especie de hipnosis a la sociedad, pues se les va un poco ya de las manos, y que cada vez hay más grietas en el sistema a todos los niveles, ¿no? Y cada vez habrá más gente contando y hablando y diciéndole al público, mire, esto no es fantasía, esto es realidad, y esto es tangible, y no que les quedará más remedio que empezar a liberar cosas. Óscar, y brevemente, cuéntanos el caso de esta persona que trabajó en la NASA y plasmó lo que descubrió y compartió con su equipo de trabajo muy sutilmente a través de la película Contact. Bueno, pues estamos hablando de Carl Sagan. Carl Sagan, como tú sabes, era el científico asesor del presidente del gobierno americano, y este hombre, lógicamente, tenía que defender la ciencia, digamos, más ortodoxa a ultranza, pese a que él pudiera estar presenciando y pudiera ser consciente de otras cosas. Carl Sagan, que era un hombre además con una capacidad comunicativa maravillosa, todos tenemos en la mente el recuerdo de aquella serie tan espectacular de Cosmos, era un hombre extraordinariamente sensible e inteligente. Entonces, llegado a un punto de su biografía, en los últimos meses de vida, él es diagnosticado con un cáncer terminal y sabe que le quedan unos pocos meses de vida. Y en ese instante él toma una decisión que me parece que fue muy inteligente y maravillosa, y escribe el guión de la película Contact. En esa película, que él sabe que va a ser estrenada después de que él haya fallecido, pues yo creo que contó todo lo que no podía contar, todo lo que no le permitían que contase. Entonces, lo que hace Carl Sagan es reflejar en Contact seguramente lo que ellos ya sabían que estaba pasando. Es decir, a través de esa película cuenta que como en el SETI se reciben una serie de señales, esas señales son inteligentes, esa inteligencia lo que te está mandando en esa señal son verdaderamente unos mapas, unos planos de cómo desarrollar y cómo crear una tecnología que te permite viajar por el espacio a velocidades superluminales, tener un contacto con esas inteligencias, etcétera, 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 etcétera. Sinceramente, la pinta que tiene la película es que él, con mucha inteligencia, guardando el silencio al que estaba obligado, lo pudo romper sabiendo que moría y sabiendo que esa información iba a ser desvelada y puesta como ficción, que esto también es muy interesante, en Hollywood después de fallecido. Entonces, sabemos que Hollywood es un elemento más del sistema para que cuando quieren creer que algo no es verdad, te lo cuentan, pero te lo cuentan bajo el entorno de que es ficción. Y creo que con la inteligencia que le caracterizó siempre a este científico brillante, pues nos contó enormes realidades a través de la película de Contact. Óscar, en tu conferencia hablabas de saltos dimensionales, de la tercera a la cuarta, la quinta a la sexta, y así sucesivamente de dimensiones. Te pongo un fragmento que me gustaría que analizaras y lo relacionaras con tu gran saber. Vamos allá. A los 16 años, Albert Einstein se plantea una pregunta muy simple. ¿Qué pasaría si corriera a la velocidad de una onda de luz? ¿La luz parecería estar quieta? Cuando vuelve a centrar su atención en esa imagen, menos de 10 años después,
revoluciona nuestra concepción del espacio-tiempo. Le encantaba imaginar mundos que no existían. Y ese era su poder, ser capaz de ver físicamente, en una imagen, cosas que los demás no podían ver. Está diciendo que podía ver planos dimensionales que los demás no podían ver. Sí, fíjate que antes hablábamos de Nikola Tesla y de esos estados de conciencia. A mí no me gusta porque dicen estados de conciencia alterados. No, mire usted, son estados de conciencia modulados. Entonces, fíjate que Nikola Tesla era capaz de entrar en esos estados y gracias a esos estados desarrollaba los planos de sus estructuras y de sus sistemas de energía, etcétera. Y Einstein, una de las cosas que hacía, él te lo contaba, era que se ponía a tocar el violín. Y estaba tocando el violín y conseguía entrar en esos estados que le permitían acceder a esa perspectiva, a esas visiones interiores que le daban esa nueva perspectiva y esas explicaciones allí donde la física parecía alcanzar el techo y no poder avanzar más. Bueno, de Einstein habría que hablar porque él tuvo contacto con indios nativos americanos y tuvo varias entrevistas con chamanes que le contaron cosas que le inspiraron luego en todo el modelo que él desarrolló de su física, y también habría que hablar mucho de su mujer, de su esposa, que realmente era la que prácticamente hacía los desarrollos matemáticos que sustentaban todas las teorías de la física que planteaba Einstein. O sea que también habría mucho que hablar por ahí. Pero a lo que vamos volvemos a lo mismo, es decir, la persona entra en un estado de conciencia tal que su conciencia se abre y se abre a una nueva información. Sale de la caja, por decirlo de alguna manera, y al salir de la caja cobra perspectiva. La conciencia tenemos que entenderla, Ferran, como la capacidad de acceder a más perspectivas de la realidad. Cuando tú manejas una conciencia, digamos, básica, es como si tú te manejaras en 2 o 3 dimensiones, nada más. Es como si tú estuvieras tratando de orientarte en un terreno que desconoces, un terreno selvático, un terreno agreste, un terreno complicado. La conciencia sería la oportunidad de que esa persona pudiera elevarse sobre el terreno. Al elevarse va a obtener una perspectiva que le va a dar una enorme ventaja para luego moverse sobre el terreno. Y este es el punto. Es decir, la conciencia lo que te permite es ganar perspectiva. Si tú abres tu conciencia, tu comprensión sobre la realidad se despliega y entonces tienes acceso a una visión de las cosas muy distinta y eso te va a dar una ventaja lógica muy grande. Y además te va a permitir acceder a nuevas soluciones, a nuevas alternativas y a planteamientos que antes no hubieran entrado en tu mente, porque mente y conciencia son cosas distintas. Óscar, nos quedan 2 minutos de programa. Quería aprovechar uno por un lado, tú como psicólogo, como hombre del siglo XXI muy avanzado en conocimientos, como divulgador, formador, coach en tantas áreas de la consciencia. Cuando nos miramos al espejo por las mañanas, el que se atreve, porque hay gente que ni se mira, y nos formulamos aquella pregunta, ¿qué soy? ¿Qué nos responderías? Pues mira, que tiene truco la cosa, porque si te miras al espejo ya no es la mirada adecuada. En todo caso, mírate al espejo, quédate con lo que ves y a continuación cierra los ojos y mira hacia adentro. El espejo hacia el que hay que mirar es el espejo interior. Cuando tú llevas tu mirada hacia adentro, llevas tu oído hacia adentro, llevas todos tus sentidos hacia adentro, es cuando vas a empezar a tener un atisbo de quién eres verdaderamente. La respuesta y el camino de apertura no es hacia afuera, es hacia adentro. Cuando la persona explora las dimensiones del ser internas, es cuando puede abrirse a una nueva realidad. Entonces la paradoja es que el camino de reconocimiento de la realidad no es hacia afuera, como nos han enseñado desde pequeños, es hacia adentro. Entonces, todo paso de introspección que tú des es un paso de apertura hacia la realidad externa. Esa es la paradoja. Bien podría ser como los pulmones, ¿no? Nos pensamos a veces que ya no cabe nada más dentro nuestro, véase oxígeno,
véase conocimiento, y de golpe y porrazo vemos que podemos expandirnos de dentro hacia afuera. Este es el maravilloso viaje de la consciencia, ¿verdad? Los tiros van por ahí. El camino es ese, es decir, es hacia adentro, hacia donde tenemos que ir. Precisamente una de las cosas que distingue a las personas que están en el proceso del despertar de la consciencia es que a medida que se va produciendo ese fenómeno en esas personas, se interesan cada vez más por la introspección, más que por mirar hacia afuera. Cada vez desarrollan más la mirada interior, emplean herramientas como la meditación, buscan el silencio, buscan el recogimiento, porque es ahí donde empiezan las respuestas a llegar. Es ahí donde además se produce el fenómeno de la sabiduría. Ya no acumulas conocimiento y datos, ya lo que acumulas son experiencias, ya sean subjetivas o objetivas, pero acumulas experiencias y eso va a dar lugar a la sabiduría. Y, por tanto, el avance en la persona viene por el desarrollo del camino interior, no por el desarrollo de más posesiones, más títulos, más no sé cómo decirte, construir más ego externo, ¿sabes? No, es una cosa más discreta, más silenciosa, más hacia adentro. Sin lugar a dudas, Óscar, que en este espacio-tiempo que nos ha tocado vivir, se está despertando una nueva y maravillosa esperanza. Y con tus palabras, creo que ya no son semillas lo que plantas y ya que casi podemos empezar a recoger esos maravillosos frutos que nos da la vida. Óscar Mateo, coach, psicólogo, comunicador, maestro de maestros, y permíteme y no te me enfades cuando te lo digo, pero ¿cuánto aprendemos contigo? Mucho apuro. Bueno, no, es un placer siempre compartir contigo, Ferran, da mucho gusto pasar estos espacios contigo porque, bueno, el conocimiento que tienes es brutal, tienes una experiencia enorme en estas entrevistas y en tantos contenidos de divulgación científica y lo que llaman paraciencia, pero bueno, yo creo que la ciencia sin conciencia no es ciencia y todavía les falta esa dimensión. No, es un placer para mí que tú me llames y me entrevistes. Óscar, repito, muchísimas gracias como siempre, y gracias de estas no de palabras, sino de corazón a corazón, porque yo siempre digo una cosa, en la vida no hay que ser buena persona, hay que ser una persona de amor, que subes mucho más la vibración. Una persona íntegra. Y tanto que sí. Un abrazo. Un abrazo. Y buenos días. Y amigos y amigas, como siempre, de lo que aquí hemos tratado, lo más importante es que cada uno saquéis vuestras propias conclusiones de lo que sois, de lo que fuisteis y, más importante quizás, de lo que podéis llegar a ser. Adiós. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.